Ya, vamos por si alguien consulta algo también. ¿Todo bien? Ahí estamos transmitiendo, si no me equivoco. Ahí está. ahí sí. Perfecto. Bienvenidos, mis queridos amigos de Facebook que también nos están acompañando en forma virtual, en forma inmediata y también aquellos que van a asistir posteriormente a esta grabación. Como siempre les digo aquí, ya estuvimos orando, compartiendo un poco con nuestros amigos de Zoom. Si tú quieres participar en Zoom también para tener una interacción más cercana, escribe por interno, por inbox, para que podamos añadirlo al grupo de Zoom. Y recuerda que si alguno de ustedes desea tener este estudio, Biblia Fácil Apocalipsis, la Radio TV Nuevo Tiempo se lo van a enviar gratuitamente a su hogar. Basta solamente que te comuniques conmigo por interno y le voy a solicitar algunos datos para que este curso pueda ser enviado a tu domicilio sin costo. ¿Ya? Así que no hay ningún problema que lo solicite. Mis queridos amigos, vamos a empezar a proyectar. Las siete iglesias del Apocalipsis, Javi. Sí, vamos a empezar a proyectar. Quiero hacerles algunos comentarios. A ver, vamos aquí a compartir pantalla. Ahí me comentan si va apareciendo. ¿Se ve, Gabriel? Sí, están perfectos, cuadradito. Muy bien. Mis queridos amigos, vamos a estudiar en esta noche las siete iglesias del Apocalipsis, que es el estudio principal de los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Em, estos mensajes a las siete iglesias son mensajes que son dirigidos del apóstol Juan, según las visiones que él tiene, a siete iglesias que existían en ese tiempo. Ya ustedes van a ver allí, incluso el mapa que ustedes ven es un mapa real. Habían iglesias en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y es importante entender que estas no son todas las iglesias que habían en el tiempo de Juan. Habían más iglesias que no están mencionadas allí. Sin embargo, ustedes van a percibir que todas estas iglesias tienen en el fondo un mensaje profético, histórico, y están seleccionadas en forma muy particular para transmitir esa idea de ese mensaje profético. Si bien eran iglesias reales, pero por detrás del significado de cada una de ellas, por detrás de su realidad histórica, hay también una realidad profética, una realidad que se va a ir cumpliendo a lo largo de los años, desde el tiempo de Juan hasta nuestro tiempo. ¿Ok? Pero antes de empezar a estudiar directamente el mensaje de las siete iglesias, para poder entender bien en qué contexto se sitúa este mensaje, vamos a volver un poquito atrás a lo que estudiamos la clase pasada. Vamos a ver solamente un texto bíblico que estudiamos en la clase pasada. Eh, Permítanme aquí proyectar. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 12 y 13, que al tiro les voy a proyectar. Ah, algo le pasó a mi Biblia proyectada aquí. Ah, ya, ahora sí. Estaba poniéndose lenta. Ahí está. Vamos a leer, es como un pequeño repaso, ¿ya? Ok, Y les voy a explicar porque es como la base para que entendamos el proceso histórico de las siete iglesias.
Vamos a empezar aquí, Apocalipsis 1, capítulo 12 y 13. Ahí está, Ok, Carlos. partimos. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Muy bien. Mis queridos amigos, este texto que está en el inicio de las visiones de Juan y en el inicio de Apocalipsis es una visión de Cristo en un lugar celestial donde él lo ve en medio a 7 candeleros de oro, perdón, a 7 candeleros de oro. Y el que se movía en medio de esos 7 candeleros, él lo llama Hijo del Hombre, semejante a Hijo del Hombre, que es una referencia muy común en los evangelios a Jesús, a Cristo, a su figura humana, que él se quedó con esa figura humana después de haber suscitado, y vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho por un cinto de oro. Estas dos imágenes, los candeleros de oro y la vestidura de lino con un cinto de oro, son imágenes que evocan el santuario terrenal, el santuario que había sido instruido por Dios al pueblo de Israel, donde allí se producía un proceso de intercesión, de mediación entre los sacerdotes, el pueblo y Dios. O sea, el pueblo se encontraba con Dios y el pueblo recibía perdón por intermedio de la obra del sacerdote en el santuario terrenal. Yo les voy a mostrar nuevamente, yo les había mostrado la clase pasada, les voy a mostrar nuevamente una imagen del santuario para que podamos visualizar eso un poquito mejor. Aquí está. Aquí ustedes ven una imagen, ¿se ven, no es cierto, Gabriel? Sí, impecable. Ustedes ven una imagen del santuario que tenía el pueblo de Israel allá en el desierto. Era una tienda con varias capas, todas ellas tenían un símbolo, un significado que no vamos a tratar ahora. Y en ese santuario habían dos compartimentos. El primero, que era el lugar santo, un lugar donde entraba tanto el sumo sacerdote cuanto los sacerdotes, y un segundo compartimento que se llamaba lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la ley, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, y arriba estaba el propiciatorio donde se aspergía sangre una vez al año, en el día que se llamaba Día de la Expiación. Ahora, ¿qué es lo que es interesante de este templo, de este santuario? Es que la Biblia dice en varios textos bíblicos que este santuario era un modelo de lo que había en el cielo. En Éxodo 28, perdón, Éxodo capítulo 20, versículo 8, ustedes van a ver que Dios le da la orden a Moisés a construir el santuario y ese santuario era un modelo de lo que había en el cielo. Y hay muchos textos bíblicos que nos muestran que en el cielo, principalmente Apocalipsis, ¿no? Hay un santuario celestial. Pero ¿quién es el sumo sacerdote de ese santuario celestial? ¿Quién es el sacerdote máximo de ese santuario celestial? Jesús. No es un nombre, no es una persona, sino Cristo. Ahora, en el primer compartimento, ustedes van a ver que había en ese santuario terrenal un candelabro, que es ese dispositivo que ustedes ven allí, ese dispositivo que tenía 7 brazos, incluyendo 3 de cada lado y uno central, y ese dispositivo era un dispositivo de iluminación que usaba lámparas basadas en aceite, eh, que estaba justamente en el lugar santo. Y ese dispositivo siempre tenía que estar encendido. Los sacerdotes tenían que hacerse cargo de que siempre tenía que estar encendido y tenía que haber aceite para alimentarlo. Apocalipsis nos revela que ese dispositivo simboliza las iglesias o la iglesia. Aquí nosotros vemos en el versículo, capítulo 1, versículo
20, si no me equivoco, aquí está. Ustedes ven que el ángel dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Ahora, uno se pregunta entonces, y aquí viene, ¿por qué estoy explicando el santuario para que me entiendan? ¿Por qué Juan ve 7 candeleros? En el lugar santo había solamente un candelero, pero Juan ve 7. Porque ustedes van a ver que Cristo, al caminar en medio de 7 candeleros, aquí el número 7 está representando 7 iglesias a lo largo de la historia de la era cristiana, empezando en el tiempo de Juan con la iglesia de Éfeso y terminando en el tiempo final, antes de la venida de Cristo, con la iglesia de la Odisea. ¿Por qué Cristo entonces está caminando en medio de los 7 candeleros? Porque a lo largo de la historia de la iglesia, Cristo está siempre velando para que la iglesia pueda tomar el rumbo correcto. Nosotros vamos a ver ahora al estudiar cada una de esas iglesias que la iglesia sufrió errores, desviaciones importantes. Ahí están especificadas en cada tiempo a través de los símbolos que vamos a ver, pero Cristo siempre estuvo entre medio preservando un pueblo que se mantuviera fiel, teniendo misericordia de aquellos que con sinceridad buscaban la verdad. Y hasta el último tiempo, Cristo va a andar en medio de su iglesia. Y el número 7 representa el número de la perfección, el número de lo que es completo en Dios. Entonces Dios está completamente cuidando a su iglesia y tratando siempre de que permanezca un remanente en la iglesia cristiana, no pierda su rumbo. Ya vamos a ver cómo eso se va dando al estudiar las 7 iglesias. Entonces, los 7 candeleros representan un proceso histórico, ¿ya? Un proceso histórico. Vamos a ir a nuestro estudio. Vamos a ir a nuestro estudio. Aquí vamos a proyectar. Está ahí, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, está perfecto. Vamos a la primera pregunta. Ya, mis queridos. Ahora, ¿cómo se va a dividir el estudio de hoy? El estudio de hoy va a estar basado en un estudio sobre cada una de las 7 iglesias y está ordenado, estructurado con 5 puntos, donde cada iglesia tiene una presentación del que guía a las iglesias, que estamos justamente hablando de Cristo, ¿no? Que está caminando entre medio de las iglesias. Entonces, primero hay una presentación de Cristo a la iglesia. Después hay un elogio a esa iglesia. Después hay un reproche. En cuarto lugar, hay un consejo para esa iglesia. Y en quinto lugar, una promesa. Esa estructura tiende a mantenerse en cada una de las 7 iglesias. Por eso, las preguntas y respuestas van a estar basadas en esos 5 puntos. Presentación, elogio, reproche, consejo y promesa. ¿Ya? Ok, Entonces, vamos a empezar. Eh, aquí, Gabriel, Claudia después nos va a ayudar leyendo también, ¿no es cierto? sí, por supuesto. Ya, vamos a empezar con Gabriel leyendo la primera iglesia y vamos a después interpretar a qué iglesia corresponde dentro del periodo histórico la iglesia de Éfeso. Vamos entonces a leer Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Ok, Ahí va, Gabriel. dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que onda en Anda, medio, perdón, anda, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro y dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y las has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice de las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, gracias, Gabriel. Gracias. Vamos a dejar aquí proyectados los versículos porque posiblemente vamos a necesitar volver a ellos en algún momento. Y no, pero tengo que, para responder voy a tener que sacar permiso. Después volvemos, no hay problema. Eh, Miren, vamos a empezar a responder poco a poco y mientras vamos respondiendo, yo voy a ir explicando los textos bíblicos. Yo quisiera hacer aquí un hincapié, mis queridos amigos que están acompañando este estudio. Estudiar las siete iglesias es un estudio bastante detallado. Prácticamente podríamos pasar una clase entera estudiando cada iglesia, ¿ya? Entonces, es posible que yo no logre y abordar todos los detalles de cada iglesia, ¿ya, mis queridos amigos? Si alguien queda con alguna duda de algún símbolo, alguna idea que yo no haya tocado y quiera consultarla posteriormente, mire, sabes, no entendí esto que no tocaste, no comentaste, pregúntamelo nomás, porque no da para hacer un estudio de Apocalipsis completo en un tiempo razonable. Si vamos iglesia por iglesia, demoraría mucho más. Así que si algo pasamos un poquito más alto, no se preocupen, pregunten y podemos después explicarlo vía WhatsApp o mandamos algún material para que lo lean. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, la presentación del que está entregando el mensaje. ¿Cuál es la forma como él se revela? Vamos a resumir allí. En el versículo 1 dice, eh, el que tiene las siete estrellas en su diestra y anda en el medio de los siete candeleros. Voy a resumir para que quede más corto y ustedes puedan anotar también. Ujú. De hecho, no sé si... Ya. El que tiene las siete estrellas, estrellas, y anda, anda entre los siete candeleros. Bien, ¿por qué Jesús aquí se presenta en el inicio como el que tiene las siete estrellas y anda entre los siete candeleros? Recuerden que esta figura apareció en el capítulo 1, apareció en el capítulo anterior y es justamente la presentación inicial de la obra de Cristo en el santuario celestial. Jesús sube al santuario y empieza a interceder por su iglesia, empieza a moverse allí en el santuario, intercediendo por su pueblo, inaugurando la obra de la redención. Recuerden que Cristo con su sangre en la cruz inaugura la redención, inaugura la era cristiana, donde Él también envía su Santo Espíritu para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. ¿Ya? Entonces, esa nueva era es inaugurada en el santuario celestial y Cristo está simbolizado allí como el que tiene las siete estrellas, o sea, los ángeles que cuidan a las iglesias, y los siete candeleros que representan las iglesias. Ahí es el punto de partida. Por lo mismo, Éfeso viene a ser la iglesia inicial. Ahora, esa iglesia tiene un elogio. ¿Qué elogio es ese? Vamos a anotar aquí.
versículos 2 y 3. Podemos repasar ahí, ¿Ok? Gabriel. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Muy bien. Exacto. Entonces vamos a resumir Los elogios, los elogios así de la siguiente manera. Yo los voy a ayudar para que no tengan dificultad. Arduo arduos, trabajo, amor y paciencia. Bien. Ahora, empecemos a analizar ya el siguiente hecho. Vamos a bajar un poquito para mostrarles aquí. El periodo de la iglesia de Éfeso, la representación histórica, es desde el 31 después de Cristo hasta el año 100 bien, después de Cristo. Ese periodo de la iglesia es el periodo que se llama la era apostólica, donde la enseñanza de los apóstoles estaba viva entre medio de los cristianos y la iglesia estaba fervorosa, llena de vida, llena de amor, llena de vitalidad, llena también de pureza espiritual, porque recién habían sido enseñadas por los apóstoles que habían sido testigos oculares de Cristo, habían sido testigos oculares de su resurrección. Para que tengan una idea, el mismo Apocalipsis fue escrito aproximadamente entre el año 96 y 98 después de Cristo. Juan se cree que murió cerca del año 100 después de Cristo, de viejo, de edad. Entonces, Juan fue el último apóstol. O sea, ese periodo fue el periodo que se llama periodo apostólico. La iglesia gozaba de mucha bendición, de mucha prosperidad. Si ustedes quieren tener una idea de cómo vivía la iglesia en ese tiempo, lean allí Hechos, capítulo 2 y ujú, capítulo 3 al 6, más o menos van a tener una idea de cómo era que vivía la iglesia primitiva en ese tiempo. Mucha comunión, vendían sus bienes, compartían entre ellos, eran muy fervorosos, compartían la fe, de tal manera que el evangelio creció y se expandió mucho. Para que tengan una idea, más o menos en el año 150 después de Cristo, la iglesia ya tenía el 10% de la población romana convertida al cristianismo, aproximadamente. Que así, no tengo los números precisos, pero parece que la población romana en ese tiempo podría estar cerca de unos, no digo de la ciudad de Roma, pero todo el Imperio Romano, unos 7, o uno, sí, quizá unos 6 millones, quizá habrían un millón de creyentes. No me acuerdo bien los números, pero después voy a revisar. Ya, yo lo había visto, después se me vamos a olvidó. dar el dato exacto. Vamos a ver el dato exacto, sí. Pero me parece que todo el Imperio Romano podía tener unos 6 millones de habitantes. Em, Reproche, ahora, dice Javes. la iglesia tiene un reproche también, versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Perfecto, ¿Cuál muy sería bien, ese primer amor? exactamente. Vamos a responder, vamos a escribir textualmente y vamos a explicar. Había dejado su primer amor. ¿Por qué este reproche a la iglesia de Éfeso? Porque la iglesia cristiana primitiva empezó con un fervor muy grande heredado de los apóstoles, pero ya a principios del siglo primero, a principios del siglo, entre el siglo primero y el siglo segundo, ustedes van a ver que ya se estaba empezando gradualmente a institucionalizar un poco de manera que estaban perdiendo esa chispa, ese fervor inicial. Posiblemente ya estaban adquiriendo una cierta reputación en Roma, a pesar de que todavía eran perseguidos. Pero ese amor original, pristino, se estaba empezando a perder. Y esa se le hace esa crítica a esa primera iglesia.
la iglesia de Éfeso. Entonces, esa iglesia recibe un consejo. ¿Qué consejo es ese? El consejo dice, Ah, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. bien, vamos a resumir aquí en Arrepentirse. em, arrepiéntete, arre- arrepentirse y Arrepentirse. hacer las primeras obras. O sea, la invitación del ángel era a que revisasen sus obras y volvieran a las primeras obras. Se arrepintieran de estarse alejando de la fe original y hicieran las primeras obras. Y la promesa, vamos a poner aquí el tiro de la promesa, Gabriel. ¿Ya? La promesa es, le daré a comer del árbol de la vida. Aquí es una evocación básicamente de Génesis, ¿ya? Si ustedes lo pueden revisar después, Génesis 2:9. ¿Por qué? Porque allí en el inicio de todas las cosas, Dios pone un árbol de la vida para que el hombre al comer de ese árbol tuviera vida eterna. Entonces, comer del árbol de la vida significa tener vida eterna. ¿Por qué se usa esa figura del Génesis aquí en la primera iglesia? Porque Génesis también fue el principio de todas las cosas. Allí inició el ser humano y allí también se inició el pecado. Entonces ahí fue el principio y por eso hay esa alusión a Génesis como el árbol de la vida. En las demás iglesias ustedes van a ver que hay promesas muy similares, pero con figuras y símbolos distintos. Vamos a la siguiente iglesia. Yo, por bien del tiempo, Gabriel, Sí. voy a avanzar eh, respondiendo y leyendo al mismo tiempo. No vamos a leer de corrido todo, sino que vamos a leer en la medida que respondemos, ¿ya? Ok, entonces Y vamos a ahí la vamos a ir primera. explicando. Dice, Ahí con ¿cuál Claudia es vamos a la segunda iglesia, sí, dice, la ¿cuál es iglesia de Esmirna. Esmirna? Eh, de Esmirna. Eh, la iglesia de Esmirna, antes de responder, quiero hacerles un hincapié de que corresponde a la iglesia del periodo profético del año 100 al año 313, que fue la iglesia cristiana ya después que murieron los apóstoles, siguieron muy fervorosos, fueron muy perseguidos, ya vamos a ver allí que fue terrible ese periodo, pero al mismo tiempo empezaron ya a tener que enfrentar algunos problemas doctrinarios en ese periodo, principalmente para el final del periodo. Así que vamos a responder. Vamos a ir leyendo en la medida que vamos respondiendo. Eh, Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Claudia, por favor. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Aprovechemos de leer el 9 también. yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bien, gracias, Claudia. Vamos a ir respondiendo entonces, basado en lo que acabamos de leer. La presentación, ¿cuál es entonces? Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Aquí Jesús se identifica entonces como el primero, el primero y el postrero.
postrero, el que estuvo muerto y vivió. Bien, vamos a empezar a contextualizar. ¿Por qué Jesús en la segunda iglesia se identifica como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió? En el inicio de la iglesia cristiana, ya después que los apóstoles murieron, fíjense que la iglesia empezó a enfrentar problemas doctrinarios. Empezó ya a tener que crear una defensa para la fe, para las doctrinas. ¿Qué problemas doctrinarios fueron esos? Uno de ellos se menciona aquí en el versículo. Uno de ellos se menciona aquí en el versículo 9, donde dice, los que se dicen judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. Eh, Ustedes saben que los judíos siempre fueron muy contrarios a la fe cristiana y rechazaron mucho, con mucha fuerza, y ellos de alguna manera trataron de infiltrarse dentro del cristianismo para obligarlos y hacerlos judaizarse, de obligarlos a guardar los ritos, las fiestas, las mismas cosas que ellos guardaban y creían que tenían que seguir. Sin embargo, esos ritos y esas fiestas fueron abolidas. ¿Por qué? Porque ellas representaban la obra de salvación de Cristo. Por lo mismo, cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasga en dos, terminando el sistema sacrificial. Ahora, muchos judíos trataban de seguir influenciando y desviando la atención de los cristianos para como que volver a la fe judía. Eso Pablo lo trata mucho en la carta de Gálatas, en la carta de los Romanos, trata de justamente contrarrestar eso. Eso era uno de los problemas. Y ellos tenían que enfrentar eso. Por eso hay una claridad de que Jesús, en primer lugar, es el que estuvo muerto y vivió, o sea, es el Mesías que vivió y resucitó, y también el primero y el postrero. ¿Por qué el primero y el postrero también están en esta iglesia? Porque fíjense que a final del tiempo de esa iglesia, en el año 300 por ahí, empezó a levantarse algunas doctrinas que decían que Jesús no era Dios, que él no podía ser Dios. Y justamente Juan recibe una revelación para esa iglesia de que Jesús era el primero y el postrero, el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese título, mis queridos amigos, solo puede ser atribuido a un ser divino. Ningún ser humano, ningún ser carnal, ningún ser que no sea eh, eternamente existente, se pueden titular primero y postrero. Es un título exclusivamente de Dios. Entonces eso también contrarrestó un problema que empezó a tener la iglesia a fines del siglo tercero, por ahí por el año 290, 300, con un obispo llamado Arrio, el arrianismo. Después vamos a hablar un poquito de esto. Él decía que Jesús no podía ser de naturaleza divina. Entonces le rebajaba un poco ahí a la categoría de Dios. Esos eran problemas que enfrentaba la iglesia de ese segundo periodo que se llamaba proféticamente la iglesia de Smith. Elogio, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pobreza. Vamos a resumir aquí eh, como buenas obras, tribulación y pobreza. ¿Por qué entre paréntesis se dice, pero tú eres rico? Porque lo que pasa es que el periodo del año 100 hasta el año 300 fue un periodo en que la iglesia no era reconocida como una iglesia aceptada dentro del Imperio Romano, era muy perseguida. ¿Mm? Y fíjense que se les despojaba de sus bienes. Em,
Miren, Mm, vamos a adelantar un poquito, Gabriel, para avanzar y así ok, también vamos a terminar con esa iglesia. Noten aquí que en el versículo 10 dice que a esta iglesia el diablo echaría a algunos a la cárcel para que fueran probados y tuvieran tribulación por 10 días y que fuesen fieles hasta la muerte y recibirían la corona de la vida. Este periodo del año 100 hasta el año 300 fue uno de los periodos de mayor persecución de la iglesia. Y en forma particular, ¿por qué 10 días? Nosotros hemos estudiado que el Apocalipsis tiene una figura simbólica de días igual que Daniel y cada día representa un año. Entonces, tener tribulación por 10 días equivale a tener una tribulación mayor por 10 años. ya, ¿Qué 10 años fueron estos? Pueden revisar en la historia allí, no es invento mío ni del estudio, ya. Diocleciano, junto con Maximiliano, en el periodo del triunvirato que creó Diocleciano para gobernar el Imperio Romano, él fue el mayor perseguidor de los cristianos durante todo ese periodo. De hecho, él no solo los persiguió, le confiscó tierras, les quitó propiedades, lo llevó a la muerte sistemáticamente. Entonces, por eso era considerada una iglesia pobre, porque les quitaban todo. ¿Y qué es lo que dice Dios? Bueno, ustedes pueden estar perdiendo cosas aquí en la tierra, pero ustedes son ricos porque tienen la herencia eterna, tienen la riqueza divina. Por eso dice, como Gabriel dijo, ustedes son ricos, ricos. porque en el fondo tienen la herencia divina. Así que ese periodo de 10 días proféticos, 10 años, corresponde al periodo de persecución de Diocleciano y Maximiliano desde el año 303 antes de Cristo hasta el año 313 después de Cristo. Eh, bien, no hay reproche No hay para reproches. la iglesia de Esmirna, Esmirna. no hay. Y consejo, ¿cuál es el Y con consejo? Versículo 10, vamos a resumir. Eh, ser fiel hasta la la muerte. muerte. ¿Por qué ese consejo fue importante? Porque efectivamente ese periodo fue el periodo de mayor persecución hasta la muerte de cristianos. Como decía Tertuliano, del año 240 aproximadamente, Tertuliano, un padre de la iglesia primitiva, que la sangre de los cristianos era como una semilla que podría ser esparcida y se transformaba y se multiplicaba, como que cada sangre derramada se multiplicaba en miles de más cristianos a lo largo de la historia. Nos Y tenía faltaría razón. la 11, perdón, la promesa, versículo 11. De fiel hasta la muerte es el consejo. Sí, Ahora pero en el falta la 11 dice promesa. promesa. Sí, yo dije el 11. Veamos. Ya la promesa. El que tiene oído, Oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda segunda muerte. muerte. Exactamente. Entonces, la promesa es no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué Segunda muerte. segunda muerte, Gabriel? A ver, explícanos. Porque nosotros vamos a morir en esta vida, ¿verdad? Pero la promesa es de resucitar cuando Cristo venga, y esa muerte es la que nosotros no vamos a tener y nos están prometiendo en esta carta. Sí, exactamente. Mis queridos, Dios va a resucitar a todas las personas, tanto los salvos cuanto los perdidos. Sin embargo, los perdidos, los que no acepten la justicia de Cristo, ellos van a ser juzgados y van a caer en la condenación de la segunda muerte, que es la muerte eterna y definitivamente ser destruido. Eso es lo que Apocalipsis llama la segunda muerte. Y como dato, solamente los, eh,
los que crucificaron a Cristo tendrían una tercera muerte. No, no, sí, pero eso es muy, no vamos a entrar en ese detalle, no lo vamos a complicar, ¿no? No nos vamos a complicar Eso es lo mejor que se ya, llama ok. resurrección especial, Sí, también está dejémoslo para el escrito. lado. Sí, en general, la mayoría de los seres humanos vivirían una vez, mueren, si creyeron en Jesús, se acepta la salvación de Dios, resucitan con Cristo en su venida y van al cielo con Jesús. Los que rechacen la salvación mueren, resucitan al final del milenio, vamos a ver eso más adelante, y son resucitados solamente para ser juzgados. Y ahí en ese juicio tienen el castigo que corresponderá a sus obras. ¿Ya? Tal cual. Vamos entonces a la tercera iglesia, iglesia de Pérgamo. Pérgamo. Antes de responder, veamos al tiro a qué periodo corresponde. La iglesia de Pérgamo corresponde al periodo profético de, del Del 313 313 al al 538. 538 después de Cristo. Exacto. Vamos a empezar a leer. Primero, la presentación. ¿Cómo Cristo se presenta aquí? Claudia, ayúdanos. ¿O te toca a ti? No, perdón, te toca a ti, Gabriel. A mí me toca, sí, vamos a Sí, leer. sí, sí. Dice, y escribe el ángel de las iglesias en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, y dice esto, Ya, perfecto. Vamos a escribir. El que el que tiene la la, es- espada de dos filos. tiene la espada de dos filos. Muy bien. Veamos entonces al tiro. ¿Por qué Jesús se está presentando como el que tiene la espada de dos filos? ¿Qué es lo que significa eso? Dentro de la imagen de Apocalipsis, vamos a tener dos realidades que entender de que Jesús se presenta como alguien que tiene una espada de dos filos. La primera de ellas tiene un símbolo de juicio. Hay algunas escenas de Apocalipsis donde de Cristo sale de su boca una espada de dos filos. Esa espada de dos filos simbólicamente representa la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Tal cual. La palabra de Dios tiene dos funciones. La primera de ellas dice Hebreos, ustedes pueden chequear después en Hebreos 4:12. La palabra de Dios que sale de la boca de Jesús tiene dos funciones. La primera ya en Hebreos 4:12 de discernir el corazón del ser humano. O sea, es capaz de mostrar qué es lo que hay realmente en el corazón del hombre, si está bien o si está mal, de discernir las intenciones, las malas y las buenas intenciones. Y la segunda función es de establecer un juicio sobre esas intenciones. O sea que Jesús también puede, basado en su palabra, juzgar: tú actuaste mal y tú actuaste bien porque tenías una intención mala o tenías una intención buena. Dios puede juzgar porque conoce y discierne el corazón de las personas. Ahora, ¿por qué Jesús pone esa imagen para la iglesia de Pérgamo? Porque en ese periodo profético la iglesia empieza a desviar significativamente sus intenciones, empieza a perder el rumbo. Entonces, Jesús tiene que venir ya con una palabra de juicio, con una palabra de que se están apartando de la verdad, y si se apartan de esa verdad, van a caer en juicio. Necesitan la palabra de Dios para que discierna el mal y el bien que está empezando a ocurrir en la iglesia. ¿Qué mal y bien son esos? Vamos a ver a continuación en la medida que vamos a ir respondiendo. Primero hay un elogio para esta iglesia. Vamos a ver el versículo 13. Gabriel. Sí, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que anticipan mi testigo Antipas. fiel, perdón, Antipas. ¿a dónde dice? Ah, Antipas. perdón. Sí, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás.
Explícanos este texto, James. Ya, vamos a, primero voy a anotar un resumen del elogio y vamos a explicar inmediatamente. Ya, Vamos aquí a poner un resumen de ese elogio. Vamos a resumir así. Retiene su nombre y no ha negado la fe. Ese es el elogio que le hace a la iglesia. O sea, a pesar de los problemas que está empezando a tener, ellos retienen su nombre y no han negado la fe. Vamos a volver al versículo para explicar un poco. En primer lugar, cuando dice yo conozco tus obras, es en un sentido positivo. O sea, sabe que la iglesia todavía practica buenas acciones, es una iglesia que actúa dando un impacto positivo al mundo, todavía tiene buenas obras. Sin embargo, está empezando a abrigarse dentro de esa iglesia, se está empezando a constituir un poder maligno, un poder maligno. Em, Ese poder maligno, voy a hacer esfuerzo de no mencionar nombres porque es complicado hablar de eso, hermanos queridos, porque cuando nosotros entramos a estudiar Apocalipsis, perdónenme, voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible porque Apocalipsis revela muchas realidades de las religiones que han habido y de lo que ha sucedido con el cristianismo a lo largo de la historia. Entonces voy a presentar todas las cosas de manera más cuidadosa posible para que nadie se sienta ofendido, porque ustedes van a ver que todas las iglesias han sido sujetas a engaños, a errores, y también la iglesia cristiana primitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese periodo del año 300 al año 538 aproximadamente, se empieza a suscitar algo que no era bueno. Los obispos empiezan a adquirir cada vez mayor poder y autoridad dentro de las iglesias. Y en forma particular, el obispo de Roma empieza también a adquirir un poder sobresaliente, sobresaliente. De hecho, un poquito antes que concluya ese periodo, que es el año 538, en el año 533, si quieren pueden anotar, el emperador Justiniano en el año 533 declara como emperador, con autoridad de emperador, porque a esa altura los emperadores ya eran amigos de los cristianos. Entonces, en el año 533, el emperador Justiniano declara el obispo de Roma como el líder máximo y supremo de todas las demás iglesias. Entonces, se estaba conformando un poder político religioso incipiente, inicial, que más adelante se iba a transformar en un poder muy complicado para la iglesia cristiana. Y por eso, ese poder finalmente estaría contaminado por la influencia del enemigo de Dios. Por eso el apóstol Juan ve en esa iglesia, en ese periodo ya donde está el trono de Satanás, o sea, donde el enemigo empieza a actuar usando el orgullo y la soberbia de los líderes religiosos. Eh, Ahora, vamos a hacer, aprovechando ese texto que es bien complejo, bien profundo, vamos a hacer un pequeño esclarecimiento de qué sucedió en la iglesia en el año, desde el año 300 y 305 hasta el año 313, perdón, hasta el año 538. En el año 305, ustedes saben que asciende al poder el emperador Constantino, ¿ya? Y el emperador Constantino es el primer emperador después del triunvirato eh, de Diocleciano con Maximiliano. Constantino, hijo de Constancio, de uno de los generales que había en ese tiempo, logra vencer a esos generales y toma el control de prácticamente todo el imperio romano. Él es iluminado en esas batallas contra los demás emperadores. Él dice que vio una visión de Cristo, empieza a pegarse a la fe cristiana y empieza efectivamente a vencer a los demás emperadores y a tomar el control de todo el imperio. Y él atribuye ese control
Él atribuye esa victoria a Dios, a su confianza que Dios lo estaba guiando. No voy a entrar aquí, perdónenme, en el mérito si él estaba bien, si estaba mal, si era falso o no, porque eso es un debate muy grande entre los teólogos. Ya yo no voy a entrar en ese tema, tengo mi apreciación personal, pero la cosa es que él deja de perseguir, o sea, se deja de perseguir a la iglesia cristiana y Constantino empieza a revertir todo lo que había hecho Diocleciano. Les empieza a devolver las propiedades a los cristianos. em, Declara al cristianismo como una iglesia válida dentro del imperio y empieza a incentivar el cristianismo porque él empieza a verlo como una religión superior al paganismo. De hecho, incluso él, durante su periodo, él empieza a rechazar invitaciones para participar de procesiones paganas, ¿ya? Lo cual le genera problemas también, ¿no? No fue tan sencillo. Ahora, Constantino hace una cosa que realmente podemos reprocharle, que él empieza a dar ciertos privilegios a los líderes religiosos. Él empieza a darle privilegios legales y privilegios seculares a los obispos, a los líderes. Entonces los líderes empiezan a tener también una cierta autoridad, una cierta supremacía social y política. A lo largo entonces de todo ese periodo que inicia en el tiempo de Constantino y se va desarrollando a lo largo de esos años, ese poder secular y religioso empieza a aumentar cada vez más hasta el punto que cerca ya del año 450 del siglo V, los obispos hacían guerras entre ellos por territorio y por poder. Es triste, perdonen que sea franco con ellos, pero hasta guerra ya había en ese tiempo, a la mediados del siglo V, ¿ya? Y finalmente, como yo les había comentado, cerca del año 533, el Justiniano declara el obispo de Roma como líder máximo y supremo de todas las demás iglesias, lo cual después va a generar el cisma del Oriente, ¿no? Eso no vamos a entrar en ese tema. Eh, entonces, es el problema que empieza a suceder con la iglesia de ese periodo, ¿ya? Por eso está la alusión al trono de Satanás, porque se empieza a gestar un liderazgo político-religioso que más adelante va a ser un perseguidor de los verdaderos creyentes, ¿ya? Es el problema y por eso esa terminología. Vamos a ir terminando, vamos a parar en esa iglesia ya, porque Sí, ya pero estamos bien avanzados. nos faltó Solo vamos a responder, terminar de responder aquí sí, al reproche al reproche, versículos 14 14 y y 15, 15. ¿sí? Para que terminemos. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que ya aborrezco, los que yo aborrezco. Sí, perfecto. Vamos a responder y les explico al tiro lo que Ya. significa. Vamos a hacer un pequeño resumen del reproche. Lo podemos resumir así. Em, Tienen la doctrina de Balaam y de los Nicolai- Nicolaitas. De Ya, Balaam. exacto. Ya les explico entonces. Vamos a proyectar y les explico cada una. Muy bien. ¿Qué significa que se adjudica a esa iglesia de ese periodo que estaba reteniendo doctrina de Balaam? Es una alusión a un suceso que ocurrió en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel se estaba empezando a instalar en la tierra prometida
Y el rey Balac, que era un rey cananeo, eh, pregunta a ese profeta Balaam, que fue un profeta conocido por haber intentado maldecir al pueblo de Dios a cambio de dinero, pero finalmente Dios reverte esa situación y él no logra maldecirlo, sino que finalmente solo lo puede bendecir. Ustedes se deben acordar la mula de Balaam, debe una historia bien conocida de los niños, donde Balaam va con la mula y la mula se retiene y la mula habla con Balaam. Ese es lo más conocido, ese Balaam, ¿ya? ¿Qué era la doctrina de Balaam? Entonces, Balaam aconseja a Balac cómo hacer para frenar el avance del pueblo de Israel, cómo hacer para disminuir el poder del pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. ¿Qué es lo que Balaam le sugiere a Balac? Le sugiere de infiltrar mujeres cananitas entre medio de los israelitas para que los seduzcan y se unan con ellos en matrimonio y hagan, cometan fornicación con ellos. ¿Por qué? Porque al hacerlo, los empezó a invitar a adorar a sus dioses. Y obviamente que cuando el pueblo de Israel empezaba a adorar a los dioses paganos, el poder de Dios se alejaba del pueblo de Israel y perdían las batallas y les iba mal, eran dañados espiritualmente. ¿Qué significa? ¿Cómo eso se aplica a la iglesia a la iglesia de ese periodo, de 300 a 500? Lamentablemente eso es historia, mis queridos amigos, está en la historia. Empiezan a introducirse dentro de la iglesia cristiana prácticas y costumbres paganas. Empiezan a venerarse huesos de santos, empiezan a venerarse reliquias sagradas, empieza el proceso de empezar a creer que los mártires pueden interceder por las personas, empieza a entrar doctrinas falsas dentro de la iglesia. Si se hizo intencionalmente o no, ahí solo Dios sabe, cada persona que estuvo en ese tiempo, por qué eso empezó a ocurrir. Entonces, el pueblo cristiano empezó a dejarse influenciar por doctrinas paganas de ese tiempo. Y eso es equivalente a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Cada vez que el pueblo de Israel adoraba a otros dioses, Dios hacía un paralelo con fornicación. Era como acostarse con con otra mujer. Digamos, es un paralelismo. Eso empezó a ocurrir. Esa era la doctrina de Balaam, mezclar, empezar a unir, casar lo pagano con lo cristiano. ¿Y qué es lo que era la doctrina de los nicolaitas? Los nicolaitas era una secta gnóstica. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo era una doctrina griega, de mucha influencia griega, que también terminó dañando mucho la fe cristiana, donde decía que Jesús de ninguna manera podría ser un Dios encarnado, porque jamás la divinidad podía asumir la carne, porque la carne era impura, la carne era contaminada. Esa es una mentalidad griega. Entonces, la doctrina de los nicolaitas enseñaba que Jesús se había manifestado solamente en un ser espiritual, tenía apariencia de hombre, pero en realidad no era una persona. Eso era una filosofía gnóstica que estaba influenciando la iglesia en ese tiempo. Entonces, eso era algo que estaba en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy clara que Jesús se manifestó en carne. Él se hizo carne y se hizo hombre, porque si no hubiese sido así, él no hubiese podido pagar el precio del pecado como hombre encarnado. Eso es parte esencial de nuestra doctrina. Esa era la doctrina de los Nicolaitas, que por demás también tenía una derivada de, de impureza sexual y de inmoralidad. ¿Por qué? Porque los gnósticos, esa secta enseñaba que como el espíritu era lo puro y la carne era lo material, lo impuro, entonces tú podías hacer lo que querías con la carne. Podías cometer inmoralidad sexual porque el espíritu era algo separado de la carne. Entonces también acarreaba inmoralidad sexual los nicolaitas, ¿ya? Bien. Y para terminar,
Gabriel, el Tenemos, consejo sí, y la promesa. consejo y promesa. Y versículo 16. 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya. Das consejo, arrepentirse pronto. Noten que aquí Dios está preocupado de la condición espiritual de la iglesia. Entonces, Él envía un mensaje profético para que los que leen ese mensaje estén atentos y se arrepientan y cambien de conducta. Fíjense que para cada uno de esos tiempos, ese mensaje ya estaba. Por eso que cuando termina el mensaje de cada iglesia, se termina con esa exhortación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque cada iglesia de cada tiempo tenía la oportunidad de escuchar ese mensaje y cambiar su conducta. Y como nosotros vamos a ver en la próxima clase, la iglesia de la Odisea, que es nuestro tiempo, también hay una exhortación para nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que escuchar y estar atentos a esa exhortación. ¿Cuál es Perfecto. la promesa para el La pro- que haga caso? Versículo 17. dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Perfecto. Vamos a anotar aquí en forma resumida. em, Maná, Comer del maná escondido. Maná escondido y una piedra blanca. Piedra blanca donde está su con nombre, su con su nuevo nombre nombre. nuevo. Muy bien, ¿qué significa esto? Em, Al mencionar comer del maná escondido, no es muy diferente que comer del árbol de vida. Aquí está haciendo una alusión al periodo en que el pueblo de Israel pasó por el desierto. Quienes ya han leído un poco la Biblia saben que durante el periodo que el pueblo de Israel pasó por el desierto, Dios les proveyó alimento por medio de una comida milagrosa que se llamaba maná, que Maná. caía todos los días en la mañana tempranito. Cuando el sol nacía, ellos tenían que recogerlo, la porción necesaria de ese día, y no podían guardar para el día siguiente. Excepto el Esa yerno. alimentación milagrosa, posteriormente en el Nuevo Testamento, los apóstoles entienden que representaba a Cristo, que ese era el maná del cielo, que era un símbolo de Jesús que le estaba dando el alimento, les estaba sustentando su vida. Entonces, de la misma manera, nosotros recibimos de Cristo el pan espiritual que nos da vida eterna. Ellos también recibían ese pan como un símbolo de Cristo, el maná. Pero ¿por qué justo en esa iglesia este símbolo del maná? Porque la iglesia, mis queridos amigos, está pasando ya por ese periodo, por un periodo desértico, por un periodo aflictivo, por un periodo de escasez, donde va a empezar una escasez de la palabra de Dios. Entonces, necesitan confiar en Dios, necesitan buscar la gracia de Dios, necesitan alimentarse de su palabra para que puedan mantenerse vivos. Por eso la exhortación del maná escondido. ¿Y qué significa la piedra blanca con el nombre nuevo? En el tiempo de los romanos, en los juicios, se acostumbraba dar una piedra blanquita, una piedrecita blanca, para decir que la persona había sido absuelta o una negra que había sido condenada. Había una representación que se hacía en algunos lugares en ese sentido y por eso la piedra blanca significa que fue absuelto, que fue salvo.
y en el juicio salió libre. ¿Ok? Entonces la piedrecita blanca ahí representaría absolución del juicio o salvación del juicio. Salvación. ¿Ya? Bien, mis queridos amigos, vamos a eh, quedarnos por aquí. Ah, Ustedes pueden después sí, leer. aquí no dicen que, a ver, que escribiste en maná o te faltó el acento. Maná. Ah, no, perdón, le puse M en maná. Mal le pusiste. Maná escondido. Ahí está. Sí, Yo maná tampoco escondido. me había percatado. Oye, agradecer ahí, Jave, a las 3 personas que nos siguieron en vivo durante toda la transmisión en Facebook. Ya. Gracias. La Bernarda me estaba escribiendo que era maná. Sí, Sí. sí. Perfecto. Ya, mis queridos, vamos a parar por aquí. Ese estudio es un poquito difícil hacerlo en una sola clase, así que vamos a parar aquí y en la próxima clase vamos a terminar, ¿ya? No sé si alguien quisiera hacer alguna consulta, alguna pregunta. Vamos a terminar la grabación en Facebook. Mis queridos amigos de Facebook, un abrazo grande, cariñoso para cada uno de ustedes. Si quieren hacer sus consultas, escríbanme en el chat del video o si no, por interno también y lo vamos a ayudar en todo lo que sea posible para nosotros. Un abrazo grande, Dios los bendiga allí. Nos vamos a despedir de los amigos de Facebook. Gracias. Dios los bendiga. No sé qué pasó, no veo dónde está la proyección de Facebook. A ver. Oye, ahí ¿estamos en vivo todavía o no? Sí, sí, estoy buscando la proyección de Facebook. Se me desaparece que cambió el formato aquí de... Sí. ¿Dónde? Igual contarle a los amigos de Facebook que si quieren acompañarnos por Zoom, que nos escriban para agregarlo. Ahí sí, ahí lo encontré.